2019. Andrés Vega desapareció en Santiago. Su reloj inteligente siguió registrando pasos. La mañana del 14 de marzo de 2019 amaneció con ese frío seco característico de Santiago de Querétaro en primavera. Andrés Vega Ramírez, ingeniero de sistemas de 34 años, se levantó a las 6 de la mañana como cada día, siguiendo la rutina que había perfeccionado durante años. Su departamento en la colonia Lomas de Querétaro era pequeño pero ordenado, con la precisión que caracterizaba toda su vida. Se preparó un café en la cafetera programable, revisó sus notificaciones en el celular y se ajustó el reloj inteligente en la muñeca izquierda, ese dispositivo que nunca se quitaba y que sincronizaba automáticamente con su teléfono cada hora. Andrés trabajaba para una empresa de desarrollo de software ubicada en el Parque Tecnológico Innovación y ese jueves tenía una presentación importante para un cliente de Guadalajara. Salió de su departamento a las 7:30, vestido con su camisa azul claro preferida y pantalones de mezclilla oscuros. La cámara de seguridad del edificio lo captó saliendo, como siempre, con su mochila negra al hombro y los audífonos puestos. Caminó hasta la parada del autobús en la avenida Constituyentes, donde varias personas lo vieron subir a la ruta que lo llevaría al trabajo. Llegó a su oficina a las 8:15, según registró el sistema de acceso con huella digital. Sus compañeros lo saludaron normalmente. Andrés parecía de buen humor, comentó con su compañero de cubículo, Roberto Méndez, sobre el partido de los Gallos Blancos del fin de semana anterior. Todo transcurría con normalidad absoluta. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora y a dejarnos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. La presentación de Andrés comenzó a las 10 de la mañana mediante videoconferencia. Duró aproximadamente 1 hora y media, y varios testigos confirmaron que se desenvolvió con profesionalismo, explicando los detalles técnicos del proyecto con claridad. Al finalizar, cerca del mediodía, le comentó a Roberto que saldría a almorzar. Tomó su mochila, su celular mostraba batería completa y salió del edificio. Las cámaras exteriores lo captaron caminando hacia el estacionamiento, aunque Andrés no tenía automóvil propio y usualmente se trasladaba en transporte público. Esa fue la última vez que alguien lo vio con certeza. Cuando no regresó a la oficina después de 2 horas, Roberto intentó llamarlo. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 4 de la tarde, el gerente de proyectos, preocupado porque Andrés perdería una reunión importante con el equipo, también intentó comunicarse sin éxito. Al caer la noche, cuando Andrés no había regresado a su departamento y no respondía mensajes ni llamadas, Roberto decidió acudir a la policía acompañado de la hermana de Andrés, Mónica Vega. Mónica tenía 38 años, era maestra de primaria y mantenía una relación muy cercana con su hermano. Vivía en San Juan del Río, pero hablaban por teléfono casi diariamente. Cuando Roberto la contactó esa noche, supo inmediatamente que algo andaba mal. Andrés era metódico, responsable. Jamás desaparecería sin avisar. Condujo los 50 kilómetros hasta Querétaro con el corazón acelerado, rezando para que fuera solo un malentendido. En el Ministerio Público, el agente de guardia tomó la denuncia con la rutina burocrática de siempre. Explicó que debían esperar 48 horas para considerar oficialmente una desaparición, pero Mónica insistió. No era normal. Andrés no tenía problemas económicos, no consumía drogas, no tenía enemigos conocidos. Era un hombre tranquilo que dividía su tiempo entre el trabajo, el gimnasio y las visitas ocasionales a su familia. Lo que hizo que el caso tomara un giro extraño ocurrió esa misma noche,
cuando Mónica revisó la aplicación de salud conectada al reloj inteligente de su hermano. Andrés le había dado acceso tiempo atrás para que pudieran hacer retos de ejercicio juntos. Al abrir la aplicación, se quedó helada. El reloj seguía registrando actividad. Mostraba pasos. Según los datos, Andrés había caminado 18.000 pasos durante ese jueves, muy por encima de su promedio diario de 8.000. Y lo más perturbador, el dispositivo seguía activo, seguía contando. El viernes por la mañana, cuando Mónica mostró esta información a las autoridades, el caso adquirió prioridad. El detective Ramiro Ochoa, un veterano de la Fiscalía General del Estado con 23 años de experiencia, fue asignado para investigar. Ochoa era un hombre de 52 años, de pocas palabras pero observador, con esa mezcla de escepticismo y persistencia que caracteriza a los buenos investigadores. Lo primero que hizo fue solicitar los registros de localización del teléfono celular de Andrés a la compañía telefónica. Los datos mostraron que el dispositivo se había desplazado desde el Parque Tecnológico hacia el norte de la ciudad, específicamente hacia la zona de Santa Rosa Jáuregui, un área semirural con comunidades dispersas y terrenos baldíos. La última señal registrada había sido cerca de las 3 de la tarde del jueves, en las inmediaciones de la carretera a Bernal, antes de que el teléfono se apagara o perdiera señal. Ochoa organizó un rastreo en la zona con apoyo de elementos de la policía municipal y voluntarios. Mónica imprimió cientos de volantes con la fotografía de Andrés, un hombre de estatura media, complexión delgada, cabello negro corto, sin barba, con una sonrisa amable en la foto. Los distribuyeron por Santa Rosa Jáuregui, pegándolos en postes, tiendas de abarrotes y talleres mecánicos. Mientras tanto, el reloj inteligente seguía registrando actividad. El viernes contabilizó 12.000 pasos. El sábado, 15.000. El domingo, 10.000. La aplicación también mostraba cambios de altitud, como si la persona que llevaba el reloj estuviera subiendo y bajando colinas. El ritmo cardíaco se registraba normal, entre 60 y 80 pulsaciones por minuto en reposo, con picos ocasionales que sugerían actividad física moderada. Mónica no podía dormir. Revisaba la aplicación obsesivamente cada hora, viendo cómo los números cambiaban, cómo su hermano, o quien llevara el reloj, seguía moviéndose en algún lugar desconocido. La familia de Andrés se reunió en Querétaro. Sus padres, Javier y Guadalupe Vega, llegaron desde su rancho cerca de Ezequiel Montes, con los rostros marcados por la angustia. Javier era un hombre del campo, de manos ásperas y pocas palabras, mientras que Guadalupe no dejaba de llorar y rezar el rosario. El detective Ochoa comenzó a investigar las últimas semanas de vida de Andrés. Entrevistó a sus compañeros de trabajo, quienes describieron a un empleado ejemplar, dedicado, sin conflictos laborales. No tenía deudas significativas, no había recibido amenazas, no estaba involucrado en ningún tipo de problema legal. Su vida social era limitada. Salía ocasionalmente con amigos del trabajo, iba al gimnasio 3 veces por semana, visitaba a su familia los fines de semana. Roberto Méndez, su compañero más cercano, mencionó algo que llamó la atención de Ochoa. Aproximadamente un mes antes de desaparecer, Andrés había comentado casualmente que había encontrado algo interesante mientras investigaba en Internet, relacionado con su pasatiempo de geocaching, una actividad que practicaba ocasionalmente y que consistía en buscar tesoros escondidos usando coordenadas GPS. Andrés había mencionado unas coordenadas específicas cerca de Bernal, que supuestamente llevaban a algo histórico, posiblemente relacionado con la época colonial. Ochoa pidió revisar la computadora personal de Andrés, que Mónica autorizó llevar a la oficina del detective.
Los técnicos forenses encontraron en el historial de navegación varias búsquedas recientes sobre rutas antiguas de la región, caminos de herradura del siglo XVIII y referencias a una leyenda local sobre un tesoro oculto por insurgentes durante la Guerra de Independencia en las inmediaciones de Bernal. También encontraron que Andrés había descargado mapas topográficos de la zona y había marcado varios puntos de interés. El martes siguiente, una semana después de la desaparición, un campesino de nombre Esteban Quirós se presentó en el destacamento de policía de Santa Rosa Jáuregui. Había visto los volantes y recordaba haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Andrés el jueves por la tarde, caminando por un camino de terracería cerca de su parcela. Lo recordaba porque le había parecido extraño ver a alguien vestido con ropa de ciudad en esa zona tan remota, además de que el hombre llevaba una mochila grande y parecía consultar constantemente su teléfono como si buscara algo. Ochoa viajó inmediatamente a entrevistar a Esteban en su propiedad, ubicada a unos 8 kilómetros de la carretera principal. El campesino, un hombre de 60 años curtido por el sol, señaló hacia unas colinas al oeste. Explicó que el desconocido iba en esa dirección, hacia una zona conocida como el Cañón de las Ánimas, un paraje accidentado con barrancos y cuevas, poco transitado, excepto por cazadores ocasionales y pastores de cabras. Con esta información, Ochoa organizó una búsqueda más exhaustiva en esa área específica. Un equipo de rescate de la Protección Civil del Estado, junto con perros rastreadores y drones, comenzó a peinar el terreno. El reloj inteligente continuaba activo, aunque el patrón de movimiento había cambiado. Ahora registraba principalmente actividad nocturna, con largos periodos de inmovilidad durante el día, y los conteos de pasos eran menores, más erráticos. El miércoles encontraron algo. En una cueva poco profunda, a unos 3 kilómetros del punto donde Esteban había visto al hombre, hallaron la mochila de Andrés. Estaba parcialmente oculta debajo de unas rocas, como si alguien hubiera intentado esconderla deliberadamente. Dentro encontraron su laptop, una linterna, una cantimplora vacía, barras energéticas a medio comer y, curiosamente, herramientas de excavación, una pala plegable pequeña, un cincel y un martillo geológico. Lo que no encontraron fue su teléfono celular ni el reloj inteligente. Tampoco había señales evidentes de violencia en la mochila o su contenido. Los objetos de valor como la laptop seguían ahí, lo que descartaba un robo común. El análisis forense de la cueva no reveló sangre ni señales de lucha. Era como si Andrés simplemente hubiera dejado sus cosas y continuado sin ellas. La revelación de las herramientas de excavación hizo que Ochoa reconsiderara su hipótesis inicial. No era un simple caso de una persona perdiéndose en el campo. Andrés había ido ahí con un propósito específico. Buscaba algo. El detective ordenó que el área circundante fuera inspeccionada minuciosamente, buscando señales de excavaciones recientes. Mientras tanto, Mónica publicó la información en redes sociales, donde el caso comenzó a ganar atención. El detalle del reloj inteligente que seguía registrando pasos capturó la imaginación del público. Las teorías proliferaron. Secuestro, trata de personas, un accidente que lo dejó amnésico vagando por el campo, incluso especulaciones sobre que había encontrado algo valioso y había decidido desaparecer voluntariamente. Mónica rechazaba esta última idea con vehemencia. Conocía a su hermano y él nunca abandonaría a su familia de esa manera. El viernes, 11 días después de la desaparición, un grupo de voluntarios que buscaba en una zona más alejada encontró marcas de excavación en una ladera rocosa. Alguien había removido tierra recientemente, creando un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad.
Cerca del sitio, parcialmente enterrado, encontraron algo que cambió completamente la dirección de la investigación. Un teléfono celular, pero no era el de Andrés. El dispositivo estaba roto, con la pantalla destrozada y evidentes signos de haber sido golpeado deliberadamente. Los técnicos lograron extraer la tarjeta SIM y parte de la memoria interna. El teléfono pertenecía a un hombre llamado Martín Solís Estrada y había sido reportado como desaparecido en septiembre de 2018, 6 meses antes que Andrés. Ochoa sintió un escalofrío al ver esa información. Solicitó el expediente de Martín Solís y descubrió similitudes perturbadoras con el caso de Andrés. Martín era un historiador aficionado de 39 años, originario de Querétaro, que también había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que fue visto, había mencionado a su esposa que investigaba una leyenda local sobre tesoros coloniales. Su automóvil había sido encontrado abandonado cerca de Bernal, en una zona no muy distante de donde ahora buscaban a Andrés. La investigación de la desaparición de Martín se había cerrado por falta de pistas después de 3 meses. Su familia asumió lo peor, pensando que tal vez había sufrido un accidente fatal en el campo y su cuerpo simplemente no había sido encontrado. Nunca imaginaron que pudiera haber una conexión con otra desaparición futura. Ochoa comenzó a investigar si había más casos similares en la región. Trabajó con la base de datos estatal de personas desaparecidas y encontró otro caso que encajaba en el patrón. En julio de 2017, un geólogo llamado Fernando Ibarra había desaparecido mientras realizaba estudios de campo en la zona de Bernal. También era un hombre profesional de 35 años, sin problemas aparentes, que simplemente se desvaneció. Su familia había realizado búsquedas extensas sin resultados. 3 hombres, todos profesionales, todos con intereses en exploración o investigación histórica, todos desaparecidos en la misma región general a lo largo de 2 años. La posibilidad de que fueran coincidencias se volvía cada vez más remota. El detective comenzó a investigar la historia de la región con más profundidad. Consultó con historiadores locales, revisó archivos del siglo XIX y habló con personas mayores de las comunidades cercanas. Una anciana de 86 años, doña Remedios Castro, le contó una historia que su abuelo le había relatado cuando era niña. Según la leyenda, durante la época de la Reforma, cuando las leyes de reforma ordenaron la nacionalización de los bienes del clero, un grupo de sacerdotes de Querétaro había escondido tesoros religiosos de considerable valor en cuevas cerca de Bernal para protegerlos de la confiscación. Los objetos incluían cálices de oro, custodias incrustadas con piedras preciosas, coronas de plata y documentos históricos importantes. Los sacerdotes habían sido capturados antes de poder revelar la ubicación exacta y el tesoro nunca fue recuperado. Doña Remedios también mencionó algo más oscuro. Durante generaciones, ocasionalmente aparecían forasteros preguntando por esas leyendas, buscadores de tesoros que venían con mapas antiguos o coordenadas. Algunos regresaban con las manos vacías y nunca volvían. Otros, dijo la anciana con voz temblorosa, simplemente nunca regresaban. Las familias de las comunidades evitaban hablar del tema, considerándolo mala suerte o un asunto que no les concernía. Esta información planteaba una pregunta inquietante. ¿Alguien estaba protegiendo ese supuesto tesoro? ¿Alguien dispuesto a hacer desaparecer a quienes se acercaran demasiado? Ochoa decidió llevar la investigación en esa dirección. Comenzó a investigar a los habitantes de las comunidades cercanas, buscando perfiles que pudieran coincidir con un guardián obsesivo o alguien que conociera la ubicación del tesoro y quisiera mantenerlo en secreto.
También solicitó refuerzos y equipamiento especializado para realizar una búsqueda más extensiva en el Cañón de las Ánimas y las áreas circundantes. Mientras tanto, el reloj inteligente de Andrés continuaba transmitiendo datos. El patrón se había vuelto más extraño. Los conteos de pasos eran ahora muy bajos, apenas unos cientos al día, pero el dispositivo seguía encendido. El ritmo cardíaco, sin embargo, mostraba una tendencia preocupante. Los registros más recientes indicaban pulsaciones elevadas, entre 90 y 110 latidos por minuto, incluso durante los períodos de poca actividad, como si quien llevara el reloj estuviera bajo estrés constante. Mónica ya no podía soportar la espera. Decidió unirse a las búsquedas personalmente, tomándose días de permiso en su trabajo. Sus padres intentaron disuadirla, preocupados por su seguridad, pero ella fue inflexible. Cada mañana llegaba al punto de reunión de los equipos de búsqueda, vestida con ropa apropiada para el campo, cargando agua y provisiones, y pasaba horas recorriendo barrancos y colinas bajo el sol implacable de Querétaro. Durante una de estas jornadas, Mónica conoció a Patricia Solís, la viuda de Martín, el historiador desaparecido en 2018. Patricia, una mujer de 41 años con el rostro marcado por el dolor, también había venido al enterarse de la posible conexión entre los casos. Las dos mujeres formaron una alianza inmediata, unidas por el dolor compartido y la determinación de encontrar respuestas. Patricia le contó a Mónica detalles sobre los últimos días de su esposo. Martín había estado obsesionado con unos documentos que había encontrado en el Archivo Histórico de Querétaro, correspondencia entre sacerdotes del siglo XIX que mencionaba el resguardo de los tesoros sagrados en las entrañas de piedra. Había descifrado lo que creía era una referencia al Cañón de las Ánimas, basándose en descripciones geográficas y marcadores naturales mencionados en las cartas. Había salido esa mañana de septiembre emocionado, prometiendo regresar antes del anochecer. Nunca lo hizo. Ambas mujeres comenzaron a trabajar juntas, investigando por su cuenta, contactando a otras familias de personas desaparecidas en la región, tratando de encontrar más conexiones. Descubrieron que efectivamente había un patrón más amplio de lo que las autoridades habían reconocido. A lo largo de las últimas 2 décadas, al menos 7 personas habían desaparecido en circunstancias similares en esa zona específica de Querétaro, aunque no todos los casos habían sido vinculados porque ocurrieron en diferentes municipios y en distintos años. El lunes de la tercera semana, 24 días después de la desaparición de Andrés, ocurrió algo que cambió todo. Un residente de Santa Rosa Jáuregui, llamado Ismael Vargas, se presentó voluntariamente ante las autoridades con información. Ismael tenía 47 años, trabajaba como mecánico y vivía en una casa aislada al pie de las colinas cercanas al Cañón de las Ánimas. Con voz temblorosa y evidentes señales de conflicto interno, Ismael confesó que su padre, Rigoberto Vargas, de 72 años, había estado actuando de manera extraña durante años. Rigoberto vivía aún más aislado que su hijo, en una propiedad heredada que incluía varias hectáreas de terreno montañoso. El anciano había prohibido a Ismael y a cualquier otro miembro de la familia acercarse a ciertas áreas de su propiedad, especialmente a una zona de cuevas que siempre mantenía cerrada con candados y cadenas. Ismael explicó que su padre era un hombre obsesivo y paranoico, que durante décadas había estado convencido de que era el guardián de un tesoro sagrado que su bisabuelo, quien había sido sacristán en el siglo XIX, le había encomendado proteger. Rigoberto creía fervientemente que era su deber divino impedir que nadie profanara ese tesoro,
y que cualquier intruso era un sacrílego que merecía castigo. Lo que finalmente impulsó a Ismael a hablar fue que había encontrado en el cobertizo de su padre, mientras éste dormía, objetos que no le pertenecían. Una identificación con el nombre de Andrés Vega, un teléfono celular reciente, y más perturbadoramente, un reloj inteligente que todavía mostraba la pantalla encendida. Ochoa no perdió tiempo. Obtuvo una orden de cateo y organizó un operativo inmediato. Un grupo táctico de la Fiscalía, acompañado por elementos de la Policía Ministerial y equipos de rescate, se dirigió a la propiedad de Rigoberto Vargas al amanecer del martes. La propiedad estaba en una ubicación remota, al final de un camino de terracería apenas transitable. La casa era modesta, construida con adobe y techos de lámina, rodeada de corrales vacíos y maquinaria oxidada. Rigoberto Vargas salió al escuchar los vehículos. Un hombre alto y delgado, de cabello blanco largo y barba descuidada, con ojos intensos que brillaban con una mezcla de furia y demencia. Cuando los agentes le informaron sobre la orden de cateo, Rigoberto reaccionó con violencia, gritando que estaban cometiendo un sacrilegio, que él era el protector sagrado y que el tesoro de la Santa Madre Iglesia debía permanecer oculto hasta el fin de los tiempos. Intentó atacar a los oficiales con un machete, pero fue reducido rápidamente y arrestado. La búsqueda de la propiedad reveló la magnitud del horror. En el cobertizo, efectivamente encontraron las pertenencias de Andrés, junto con objetos de otras personas desaparecidas. Mochilas, herramientas, documentos de identificación, teléfonos celulares. Algunos de estos objetos databan de varios años atrás. Luego, guiados por Ismael, los investigadores llegaron a la zona de cuevas que Rigoberto mantenía cerrada. Rompieron los candados y penetraron en un sistema de cavernas naturales parcialmente modificadas por manos humanas. Las paredes mostraban inscripciones antiguas y nichos tallados en la roca. En una de las cámaras más profundas, efectivamente había un escondite con objetos religiosos antiguos, algunos cálices deteriorados, fragmentos de marcos de plata, documentos dañados por la humedad. Pero lo que encontraron en otra sección de las cuevas fue mucho más terrible. Había una celda improvisada, construida con rejas de hierro oxidado y candados pesados. Dentro, en condiciones deplorables, encontraron a 3 hombres en estado crítico de desnutrición y deshidratación: Andrés Vega, Martín Solís y Fernando Ibarra. Los 3 estaban vivos apenas. Los paramédicos se apresuraron a proporcionarles atención médica inmediata. Los hombres estaban demacrados, con barba crecida, ropa hecha jirones, heridas sin tratar y en evidente estado de shock. Fueron trasladados inmediatamente al Hospital General de Querétaro en ambulancias equipadas con cuidados intensivos. En el hospital, los médicos confirmaron que los 3 sufrían desnutrición severa, deshidratación avanzada, infecciones múltiples y trauma psicológico profundo. Andrés había perdido más de 15 kilos. Martín presentaba una fractura mal curada en el brazo izquierdo. Fernando tenía infecciones respiratorias graves. Pero contra todo pronóstico, los 3 sobrevivirían. Ochoa interrogó a Rigoberto Vargas, quien mostró ausencia total de remordimiento. El anciano explicó con lógica delirante que había capturado a estos profanadores cuando se acercaron al tesoro sagrado. Los había mantenido prisioneros, alimentándolos lo mínimo necesario para mantenerlos vivos, creyendo que su sufrimiento era una penitencia justa por su intento de robar lo sagrado. Había tomado sus pertenencias, destruyendo los teléfonos para evitar rastreos, pero había guardado el reloj inteligente de Andrés porque lo fascinaba tecnológicamente y se lo había colocado en su propia muñeca sin entender completamente cómo funcionaba.
Eso explicaba por qué el reloj seguía registrando pasos. Los movimientos eran de Rigoberto, mientras realizaba sus actividades diarias, cuidando su propiedad, alimentando ocasionalmente a sus prisioneros, patrullando las cuevas. El anciano había estado, sin saberlo, transmitiendo su propia ubicación durante semanas. Rigoberto también confesó haber sido responsable de otras desapariciones a lo largo de los años. Algunos de esos hombres no habían sobrevivido al cautiverio y sus restos fueron encontrados posteriormente enterrados en diferentes partes de la propiedad. En total, se identificaron los restos de 4 personas más, casos que habían permanecido sin resolver durante años. El caso conmocionó a todo Querétaro y generó atención nacional. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la historia del guardián del tesoro maldito, como los periodistas comenzaron a llamar a Rigoberto Vargas. Las imágenes de Andrés, Martín y Fernando siendo rescatados se difundieron ampliamente, provocando una mezcla de alivio y horror en la opinión pública. Mónica permaneció junto a la cama de su hermano durante días, llorando de alivio al verlo vivo pero devastada al ver su estado. Andrés, cuando finalmente pudo hablar, le contó fragmentos de la pesadilla que había vivido. Explicó cómo había seguido las coordenadas que encontró en línea, cómo había llegado a la zona creyendo que sería una aventura de geocaching interesante, cómo fue emboscado por Rigoberto mientras exploraba cerca de las cuevas. Durante su cautiverio, Andrés, Martín y Fernando habían estado juntos en esa celda improvisada, sosteniéndose mutuamente, compartiendo las escasas raciones de comida y agua que Rigoberto les proporcionaba, manteniendo la esperanza de que alguien los encontraría. Se turnaban para hacer ejercicio en el espacio confinado, intentando mantener la circulación y evitar la atrofia muscular. Hablaban sobre sus familias, sobre sus vidas, sobre todo lo que harían si alguna vez salían de ahí. Martín había estado prisionero durante casi 1 año y medio. Fernando, más de 2 años. Ambos habían perdido la esperanza varias veces, cayendo en depresiones profundas, pero la llegada de Andrés, paradójicamente, les había renovado el ánimo al tener nueva compañía y la sensación de que la situación eventualmente tendría que resolverse. La recuperación física de los 3 hombres tomaría meses, la psicológica posiblemente años. Todos comenzaron terapia intensiva para tratar el trastorno de estrés postraumático. Andrés experimentaba pesadillas recurrentes, ataques de pánico y una ansiedad aguda que lo hacía incapaz de estar en espacios cerrados. Patricia trabajó incansablemente para ayudar a Martín a reintegrarse a la vida, aunque su matrimonio nunca volvería a ser lo que era. El trauma había creado una distancia que ninguno sabía cómo cruzar. Fernando se mudó con sus padres, incapaz de volver a vivir solo. Rigoberto Vargas fue sometido a evaluaciones psiquiátricas que determinaron que sufría de trastorno delirante severo con componentes paranoides y religiosos, pero que era competente para enfrentar un juicio. Fue acusado de múltiples cargos, incluyendo secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, homicidio y otros delitos. El proceso judicial se extendería durante más de 1 año, pero finalmente fue sentenciado a 60 años de prisión, una sentencia que equivalía a cadena perpetua dada su edad. Ismael Vargas vivió con la culpa de no haber actuado antes, aunque legalmente no enfrentó cargos al cooperar plenamente con las autoridades. Se mudó de Santa Rosa, Jáuregui, incapaz de permanecer en la zona donde su padre había cometido tales atrocidades. El tesoro religioso que Rigoberto había protegido con tal fanatismo resultó ser de valor histórico moderado, pero no la fortuna legendaria que las historias sugerían.
Los objetos fueron catalogados y entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia para su preservación. Irónicamente, todo ese sufrimiento había sido por un puñado de artefactos religiosos antiguos que, aunque culturalmente significativos, no valían las vidas destruidas en su nombre. Andrés intentó regresar a su trabajo después de 6 meses de recuperación, pero descubrió que no podía concentrarse como antes. Los números en la pantalla se mezclaban. Su mente divagaba constantemente a la celda, al olor a humedad y mojo, a la oscuridad absoluta cuando Rigoberto apagaba la única luz que tenían. Eventualmente renunció y comenzó a trabajar desde casa como consultor independiente, donde podía controlar mejor su ambiente y sus horas. Nunca volvió a usar un reloj inteligente. La sola vista del dispositivo le provocaba náuseas, recordándole cómo ese aparato, que se suponía lo mantenía conectado con el mundo, se había convertido en el testigo silencioso de su pesadilla. Vendió su departamento en Querétaro y se mudó a vivir con Mónica en San Juan del Río, donde la compañía constante de su hermana le proporcionaba algo de consuelo. Mónica dejó la enseñanza y se dedicó a tiempo completo al activismo por las personas desaparecidas. Junto con Patricia y las familias de otras víctimas, fundó una organización llamada Voces que Buscan, dedicada a ayudar a familias con seres queridos desaparecidos, proporcionándoles apoyo logístico, legal y emocional. La experiencia de buscar a Andrés le había mostrado las deficiencias en el sistema de búsqueda y la necesidad de que las familias se organizaran. El caso también resultó en cambios en los protocolos policiales en Querétaro. Las autoridades implementaron un sistema más ágil para responder a reportes de personas desaparecidas, eliminando el requisito de esperar 48 horas en casos donde había señales evidentes de peligro. También se creó una base de datos centralizada para identificar patrones en desapariciones que pudieran estar conectadas. Años después, Andrés aceptó dar una entrevista para un documental sobre su caso, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros. Sentado en el jardín de la casa de Mónica, con el sol de la tarde iluminando su rostro, ahora más envejecido que sus años, habló sobre lo que había aprendido de su terrible experiencia. Creo que lo que más me marcó no fue tanto el miedo o el hambre, dijo con voz pausada, sino la sensación de que el mundo había seguido adelante sin mí. Mientras estaba ahí encerrado, la gente iba a trabajar, celebraba cumpleaños, vivía sus vidas normales, y yo simplemente había desaparecido de esa realidad. Es una forma de muerte en vida, dejar de existir para todos excepto para ti mismo y tu captor. También habló sobre los otros 2 hombres que habían compartido su cautiverio. Martín y Fernando fueron mis hermanos en ese infierno. Sin ellos, sin sus palabras de ánimo cuando yo caía en la desesperación, no habría sobrevivido mentalmente. Nos turnábamos para ser fuertes cuando el otro se quebraba. Eso es algo que la gente no entiende sobre las situaciones extremas. La supervivencia no es solo física, es mantener la esperanza viva cada día, cada hora, cada minuto. El reloj inteligente que inadvertidamente había ayudado a salvar su vida, eventualmente fue donado al Museo de Criminalística de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se exhibe como parte de una exposición sobre casos resueltos mediante tecnología. Una placa explica cómo un dispositivo diseñado para contar pasos y monitorear la salud se convirtió en la clave para resolver un caso de múltiples desapariciones. Fernando Ibarra, quien había pasado la mayor parte del tiempo en cautiverio, nunca se recuperó completamente. Desarrolló agorafobia severa y pasaba la mayor parte de sus días en su habitación,
comunicándose con el mundo exterior principalmente a través de Internet. Sus padres cuidaban de él con dedicación infinita, agradecidos de tenerlo vivo, pero conscientes de que el hijo que conocieron había quedado en esas cuevas de alguna manera fundamental. Martín Solís y Patricia eventualmente se divorciaron 3 años después de su rescate. Ninguno culpaba al otro, simplemente el trauma había creado una brecha demasiado grande. Martín se mudó a Ciudad de México, donde comenzó una nueva vida trabajando en una biblioteca, un lugar tranquilo donde el pasado no lo perseguía en cada esquina como sucedía en Querétaro. Ocasionalmente se comunicaba con Andrés, compartiendo ese vínculo peculiar que solo pueden tener quienes han sobrevivido juntos a lo impensable. La familia de Rigoberto Vargas cargó con la vergüenza y el estigma de sus acciones. Varios de sus descendientes cambiaron de apellido tratando de distanciarse de la infamia. La propiedad donde ocurrieron los crímenes fue confiscada por el Estado y eventualmente demolida, aunque la gente local evitaba la zona, considerándola maldita. Los restos de las 4 víctimas fatales encontradas en la propiedad fueron identificadas mediante análisis de ADN y entregadas a sus familias para darles sepultura apropiada. 4 familias que habían vivido años en incertidumbre finalmente tuvieron cierre, aunque fue el cierre más doloroso posible. Se realizaron ceremonias conmemorativas en las que Mónica, Patricia y otras familias de desaparecidos participaron, unidos en su dolor compartido. El detective Ramiro Ochoa recibió reconocimientos por su trabajo en el caso, pero él mismo admitió en entrevistas posteriores que había cometido errores al principio, no conectando los casos anteriores suficientemente rápido. Aprendí que en los casos de desapariciones no existen las coincidencias, dijo en una conferencia para otros investigadores. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser la pieza que resuelva el rompecabezas. Y nunca subestimar el poder de la obsesión humana, tanto para el bien como para el mal. La historia del caso se volvió legendaria en los círculos de búsqueda y rescate de México, estudiada como ejemplo de cómo la tecnología, la persistencia familiar y la investigación policial pueden combinarse para resolver casos aparentemente imposibles. También sirvió como advertencia sobre los peligros de perseguir leyendas de tesoros sin tomar precauciones adecuadas, y sobre cómo el fanatismo religioso o ideológico puede transformar a personas ordinarias en monstruos. Andrés continuó viviendo con Mónica, contribuyendo a la organización Voces que Buscan con sus habilidades técnicas, ayudando a desarrollar aplicaciones y bases de datos para facilitar las búsquedas de personas desaparecidas. Era su manera de encontrar sentido en lo que había vivido, de transformar el trauma en algo que pudiera ayudar a otros. Una tarde de noviembre, 5 años después de su rescate, Andrés estaba sentado en el jardín cuando Mónica salió con una pregunta que había estado conteniendo durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber ido a buscar ese tesoro? Andrés permaneció en silencio durante un largo momento, observando las nubes moverse lentamente sobre el cielo de San Juan del Río. Finalmente respondió: todos los días me arrepiento. Pero también entiendo que la persona que era antes, que buscaba aventuras sin pensar en las consecuencias, murió en esas cuevas. La persona que soy ahora, con todas mis cicatrices y miedos, valora cada día de libertad de una manera que nunca hubiera sido posible antes. No sé si eso hace que valiera la pena el sufrimiento, pero es la única manera que tengo de vivir con lo que pasó. Mónica se sentó junto a él, tomando su mano.
Voces que Buscan había ayudado ya a encontrar a 17 personas desaparecidas en 2 años de operación, algunas vivas, otras fallecidas, pero todas devueltas a sus familias. Era un legado construido sobre el dolor, pero orientado hacia la esperanza. Los padres de Andrés, Javier y Guadalupe envejecieron notablemente después de la experiencia. Javier, el hombre del campo que siempre había sido fuerte como un roble, desarrolló problemas cardíacos que los médicos atribuyeron al estrés extremo de los meses de búsqueda. Guadalupe nunca dejó de agradecer a la Virgen de Guadalupe en sus oraciones diarias por el regreso de su hijo, manteniendo una veladora perpetua encendida en su rancho. El caso también tuvo implicaciones legales más amplias. Varias familias de víctimas fatales de Rigoberto Vargas iniciaron demandas contra el Estado de Querétaro, argumentando que las autoridades habían sido negligentes al no conectar los casos de desapariciones anteriores. Algunos de estos casos se resolvieron con compensaciones económicas, aunque ninguna cantidad de dinero podía reparar realmente el daño causado. La prensa internacional también cubrió la historia, particularmente fascinada por el aspecto del reloj inteligente. El caso fue presentado en programas de crimen real en Estados Unidos, España y varios países de América Latina. La compañía fabricante del reloj incluso intentó usar el caso en su marketing, presentándolo como ejemplo de cómo su tecnología había salvado vidas, hasta que recibieron críticas por explotar una tragedia y desistieron. En el ámbito académico, el caso se convirtió en objeto de estudio para psicólogos, criminólogos y sociólogos. Se escribieron tesis sobre el perfil psicológico de Rigoberto Vargas, sobre el impacto del cautiverio prolongado en las víctimas, sobre el papel de las redes de apoyo familiar en casos de desapariciones. Una universidad en Querétaro organizó un simposio completo dedicado a analizar las múltiples dimensiones del caso. Andrés ocasionalmente daba charlas en escuelas y universidades sobre seguridad personal y los peligros de la búsqueda de tesoros o geocaching en zonas aisladas sin tomar precauciones. Su mensaje era siempre el mismo: la aventura más grande es vivir para contarla. Ningún tesoro, ninguna emoción, ninguna foto para redes sociales vale tu vida o la angustia de tu familia. Los años pasaron, y gradualmente la historia del guardián del tesoro maldito pasó de ser noticia de primera plana a convertirse en parte del folclore local de Querétaro. Pero para aquellos directamente afectados, nunca dejó de ser una herida abierta que, aunque cicatrizaba con el tiempo, nunca desaparecía completamente. Rigoberto Vargas murió en prisión en 2026, a los 79 años, de causas naturales. Hasta su último día mantuvo que había actuado correctamente, que era el guardián sagrado cumpliendo con su deber divino. Ninguno de sus familiares reclamó su cuerpo, que fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Para cuando se cumplió el 10º aniversario de su rescate en 2029, Andrés había logrado construir una vida que, aunque marcada por el trauma, tenía momentos de paz y propósito. Había conocido a una mujer llamada Beatriz, una psicóloga que trabajaba con Voces que Buscan, quien entendía sus luchas y lo aceptaba con todas sus cicatrices visibles e invisibles. No se casaron. Ambos tenían sus razones para evitar compromisos tan formales, pero construyeron una relación basada en comprensión mutua y respeto profundo. Mónica continuó liderando Voces que Buscan, que se había expandido a otros estados de México y se había convertido en una de las organizaciones más respetadas en el ámbito de personas desaparecidas. Había ayudado a crear protocolos que fueron adoptados por varias fiscalías estatales, y su trabajo había sido reconocido internacionalmente. Pero lo que más valoraba
No eran los premios o reconocimientos, sino cada mensaje de una familia diciendo: encontramos a nuestro ser querido gracias a su ayuda. Fernando Ibarra falleció en 2027 de un paro cardíaco a los 45 años. Los médicos dijeron que su corazón simplemente había sufrido demasiado estrés durante el cautiverio, dejando secuelas que eventualmente cobraron su vida. En su funeral, Andrés y Martín se reunieron por primera vez en 2 años, llorando juntos por el hermano que habían perdido, el compañero que los había ayudado a sobrevivir. Fue un recordatorio doloroso de que algunos efectos del trauma son invisibles pero igualmente letales. Martín continuó viviendo en Ciudad de México, trabajando en la biblioteca y viviendo una vida deliberadamente tranquila y predecible. Había aprendido a encontrar consuelo en la rutina, en la previsibilidad, en saber exactamente qué esperaba cada día. De vez en cuando escribía sobre su experiencia en un blog anónimo, compartiendo sus pensamientos sobre supervivencia y trauma con una pequeña pero dedicada comunidad de lectores que encontraban significado en sus palabras. La zona donde había estado la propiedad de Rigoberto Vargas fue eventualmente reforestada como parte de un programa ambiental. Los árboles jóvenes plantados allí crecieron lentamente, cubriendo gradualmente las cicatrices en la tierra. La naturaleza tiene esa capacidad peculiar de reclamar y transformar incluso los lugares marcados por horror humano, aunque los que conocen la historia nunca pueden mirar esos árboles sin recordar lo que el suelo oculta debajo. El reloj inteligente en el Museo de Criminalística eventualmente se convirtió en una de las piezas más visitadas de la exhibición, especialmente por estudiantes de criminología y tecnología. La pequeña pantalla, ahora permanentemente apagada, guardaba silencio sobre todos los pasos que había contado, sobre la vida que había ayudado a salvar de una manera tan indirecta y fortuita. Era un recordatorio de que a veces la tecnología que creamos para propósitos mundanos puede convertirse en herramienta de salvación en las circunstancias más improbables. Andrés, en sus momentos de reflexión, a menudo pensaba en las decisiones aparentemente insignificantes que habían llevado a su ordeal, la decisión de explorar esas coordenadas en particular, la decisión de ir solo en lugar de con amigos, la decisión de no decirle exactamente a nadie dónde estaría. Cada pequeña elección había sido un paso hacia el desastre, pero también reconocía que la decisión de no quitarse nunca el reloj inteligente, un hábito mundano, había sido el paso que eventualmente condujo a su salvación. La vida, comprendió, es esa intersección constante de decisiones grandes y pequeñas, de casualidades y causalidades, de tragedias evitadas y tragedias materializadas. Su historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría ser uno más de los nombres en la lista de desaparecidos nunca encontrados. Pero no lo era. Estaba vivo, respirando, sintiendo el sol en su rostro. Y eso tenía que significar algo. Los supervivientes de trauma a menudo hablan de encontrar un propósito en su sufrimiento, de transformar la tragedia en significado. Para Andrés, ese significado venía de su trabajo ayudando a otros a encontrar a sus seres queridos, de cada base de datos que diseñaba, de cada familia que conectaba con recursos. No borraba lo que había vivido, pero le daba una razón para seguir adelante cuando las pesadillas se volvían demasiado intensas, cuando los recuerdos amenazaban con ahogarlo. El sol comenzaba a ponerse sobre San Juan del Río mientras Andrés cerraba su laptop después de otro día de trabajo. A través de la ventana podía ver a los niños del vecindario jugando en la calle, sus risas llevadas por el viento de la tarde. Era un sonido que apreciaba más que nunca,
un recordatorio de la normalidad y la inocencia que había estado tan cerca de perder para siempre. Mónica entró a la habitación con 2 tazas de café. Se sentaron juntos en el sofá, en un silencio cómodo que solo pueden compartir quienes han atravesado juntos las peores tormentas. No necesitaban palabras para entender el agradecimiento mutuo que sentían, la hermana que nunca se rindió y el hermano que nunca dejó de esperar ser encontrado. Afuera, en algún lugar de Querétaro, otras familias buscaban todavía a sus seres queridos desaparecidos. Algunas los encontrarían, otras no. Voces que buscan continuaría su trabajo, guiados por la convicción de que cada persona merece ser buscada. Cada familia merece respuestas. Cada desaparecido merece una voz que los llame de vuelta a casa. Y en un museo, bajo luces tenues, un reloj inteligente descansaba en su vitrina, testimonio silencioso de una historia de horror, esperanza y la inquebrantable determinación humana de encontrar a los perdidos y traerlos de vuelta a la luz. La vida había retomado cierto ritmo de normalidad para Andrés, aunque la palabra normal había adquirido un significado completamente distinto después de su experiencia. En 2030, 11 años después de su desaparición, decidió hacer algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo: regresar al lugar donde había sido capturado. Beatriz intentó disuadirlo. «No tienes que hacer esto», le dijo una mañana mientras desayunaban en la pequeña casa que compartían en San Juan del Río. «No le debes nada a ese lugar, no tienes que probarte nada». Andrés movió su café con la cuchara, observando los remolinos formarse en el líquido oscuro. «No es sobre probarme algo», respondió finalmente. «Es sobre cerrar un círculo. Esa zona sigue siendo un lugar de pesadillas en mi mente. Quiero verla con luz del día, con mis propios ojos, libre. Quiero reemplazar los recuerdos de terror con algo más». Mónica, que había escuchado la conversación desde la cocina, entró y se sentó con ellos. Durante los años había aprendido a leer a su hermano mejor que nadie, a distinguir entre sus impulsos autodestructivos y sus genuinos intentos de sanación. Esto, intuitivamente supo, era lo segundo. «Voy contigo», dijo simplemente. No era una pregunta. Beatriz asintió también. «Todos vamos». 2 semanas después, un sábado de abril con el cielo despejado, los 3 condujeron hacia Santa Rosa Jáuregui. Andrés iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras el paisaje urbano de Querétaro gradualmente daba paso a campos abiertos y colinas rocosas. Su corazón latía más rápido con cada kilómetro, las manos sudorosas, pero respiraba profundamente, aplicando las técnicas que había aprendido en años de terapia. Habían coordinado la visita con el detective Ochoa, quien, aunque ya estaba retirado, había aceptado acompañarlos. El hombre que encontraron en el punto de reunión era muy distinto del investigador tenaz que recordaban. Ochoa tenía ahora 63 años, el cabello completamente blanco, caminaba con un ligero cojeo resultado de problemas en la cadera, pero sus ojos seguían siendo agudos y perceptivos. «Andrés», dijo estrechando su mano con firmeza, «me alegra verte bien». «Gracias por hacer esto, detective», respondió Andrés. «Ya no soy detective», sonrió Ochoa. «Solo un viejo que no puede soltar completamente el pasado, y llámame Ramiro». Caminaron juntos por el sendero que llevaba hacia el Cañón de las Ánimas. La propiedad de Rigoberto había sido demolida como Andrés sabía, pero las cuevas naturales permanecían. Las autoridades las habían sellado oficialmente después de la investigación, pero con el tiempo los sellos se habían deteriorado. El paisaje era hermoso bajo la luz clara de la mañana, algo que Andrés nunca había apreciado realmente durante su primer visita.
Las colinas se extendían en tonos de ocre y verde, salpicadas de nopales y mezquites. Pájaros cantaban en la distancia, y una brisa suave llevaba el aroma de la tierra seca y las hierbas silvestres. «Es extraño», dijo Andrés en voz baja mientras caminaban. «Recuerdo este lugar como algo oscuro y amenazante, pero viéndolo ahora, es solo un pedazo de campo. Hermoso incluso». Ochoa asintió. «Los lugares no son malvados por sí mismos, son las acciones humanas las que los marcan, pero también pueden ser reclamados, redefinidos». Llegaron finalmente a la entrada de las cuevas. Alguien había pintado sobre el sello oficial roto un pequeño memorial, flores de plástico desteñidas por el sol, una cruz de madera, fotografías laminadas de las víctimas que habían perdido la vida allí. Era un recordatorio de que otros también venían a este lugar, buscando su propio tipo de cierre. Andrés se detuvo a varios metros de la entrada, su respiración acelerándose. Beatriz tomó su mano, apretándola suavemente. «No tienes que entrar», le recordó. «Lo sé», dijo Andrés. Cerró los ojos contando hasta 10, dejando que las emociones lo atravesaran en lugar de luchar contra ellas. Cuando los abrió de nuevo, dio un paso adelante, luego otro. No entraron profundamente en las cuevas, solo lo suficiente para estar en la penumbra de la entrada. Andrés miró hacia la oscuridad, donde sabía que estaba la celda improvisada, donde había pasado 24 días de su vida. Ahora estaba vacía, solo piedra y sombras, despojada de su poder por la luz del día y la compañía de personas que lo amaban. «Sobreviví esto», dijo en voz alta, su voz resonando ligeramente en las paredes de piedra. «Fui más fuerte que esto. Sigo siendo más fuerte que esto». Mónica tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. Ochoa mantenía una distancia respetuosa, dándoles espacio pero presente si lo necesitaban. Después de varios minutos en silencio, Andrés se volvió y caminó de regreso hacia la luz del sol. Cuando salió completamente de la cueva, se detuvo y respiró profundamente el aire fresco, sintiendo el calor del sol en su rostro. «Listo», dijo simplemente. En el camino de regreso hicieron una parada en Santa Rosa Jáuregui. Había una pequeña capilla en el centro del pueblo, donde a instancias de las familias de las víctimas y con el apoyo de Voces que Buscan, se había colocado una placa conmemorativa. La placa llevaba los nombres de todos los que habían desaparecido en manos de Rigoberto Vargas, tanto los sobrevivientes como los que habían perdido la vida. Andrés trazó con los dedos su propio nombre en el bronce, luego los nombres de Martín y Fernando, finalmente los de aquellos que no habían tenido la misma suerte. Era un recordatorio tangible de que la línea entre estar en un lado de esa lista o el otro había sido increíblemente delgada, determinada por el azar, el tiempo y una pieza de tecnología en su muñeca. Comieron en un pequeño restaurante del pueblo, taquitos de barbacoa y aguas frescas, conversando sobre cosas triviales deliberadamente. Ochoa compartió historias de su retiro, de sus nietos, de cómo pasaba los días ahora pescando en la presa cercana en lugar de persiguiendo criminales. Era reconfortante escuchar sobre vidas ordinarias continuando normalmente. Cuando regresaron a San Juan del Río esa tarde, Andrés se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que todavía cargaba. Esa noche durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Andrés comenzó a salir más, a aceptar invitaciones sociales que antes habría rechazado. Se unió a un grupo de senderismo local, redescubriendo su amor por la naturaleza, pero de una manera más segura y comunitaria.
Beatriz lo acompañaba frecuentemente y gradualmente otros se unieron también, creando un pequeño círculo de amigos que no lo definían por su trauma, sino por quién era en el presente. Voces que Buscan celebró su 10º aniversario en 2031 con un evento en el Centro de Convenciones de Querétaro. Más de 500 personas asistieron, incluyendo familias de personas desaparecidas, voluntarios, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones similares de todo México. Mónica dio un discurso emocionante sobre el trabajo realizado. 143 personas encontradas, 98 vivas, 45 fallecidas, pero devueltas a sus familias para darles sepultura digna. Andrés también habló brevemente, algo que le había costado mucho decidir hacer. Subió al podio con manos temblorosas, pero voz firme. Mi nombre es Andrés Vega, comenzó. Hace 12 años desaparecí. Hace 12 años mi familia vivió la peor pesadilla imaginable. Tuve la extraordinaria fortuna de ser encontrado vivo. No todos tienen esa fortuna, y esa es la razón por la que Voces que Buscan existe. Porque cada persona desaparecida merece ser buscada con la misma intensidad con que mi hermana me buscó a mí. Porque cada familia merece no estar sola en su búsqueda. Porque la esperanza, incluso cuando parece imposible, es lo único que nos mantiene humanos en las circunstancias más oscuras. El aplauso fue ensordecedor. Entre la audiencia, varias personas lloraban abiertamente, tocadas por las palabras de alguien que había vivido su peor miedo y sobrevivido para contarlo. Después del evento, una mujer se acercó a Andrés. Tenía unos 50 años, con el rostro marcado por el dolor, pero también por una determinación férrea. Mi hijo desapareció hace 3 años, le dijo. Su reloj inteligente también seguía transmitiendo datos, pero las autoridades no lo tomaron en serio. Dijeron que eran fallas técnicas. Cuando leí sobre su caso, supe que había esperanza. He estado buscándolo desde entonces. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Ha encontrado algo? Todavía no, admitió la mujer. Pero no he dejado de buscar. Su historia me dio fuerzas para no rendirme. Quería agradecerle por eso. Intercambiaron información de contacto. Andrés sabía que Mónica y el equipo de Voces que Buscan harían todo lo posible por ayudarla. Era lo que hacían, lo que continuarían haciendo. En 2032, Martín Solís publicó un libro sobre su experiencia. Lo tituló Días contados, una crónica de supervivencia y redención. El libro era brutalmente honesto sobre el trauma, la depresión, las luchas continuas, pero también sobre los momentos de belleza que había logrado encontrar en su vida después. Dedicó un capítulo completo a Andrés y Fernando, a cómo habían sido su familia en la oscuridad. Andrés leyó el libro en 2 días, incapaz de dejarlo. Era doloroso ver sus experiencias reflejadas en las palabras de Martín, pero también catártico. Alguien más entendía, alguien más lo había vivido. No estaba solo en sus luchas, nunca lo había estado. Se reunieron en la Ciudad de México para la presentación del libro. Fue la primera vez que Andrés visitaba la capital en años, y la inmensidad de la ciudad lo abrumó al principio. Pero estar con Martín, escucharlo hablar sobre el libro, sobre su proceso de sanación, fue reconfortante. Después de la presentación, caminaron juntos por el parque de Chapultepec. Era un día nublado de octubre, el aire fresco y ligeramente húmedo. ¿Alguna vez te preguntas sobre Fernando?, preguntó Martín mientras observaban un lago artificial donde niños alimentaban patos. Todo el tiempo, admitió Andrés. Me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, algo que lo hubiera ayudado más.
Hicimos todo lo que pudimos, dijo Martín suavemente. Nos mantuvimos vivos mutuamente en esas cuevas. Lo ayudamos a sobrevivir 2 años de cautiverio, que su corazón no resistiera las consecuencias a largo plazo. Eso no es culpa nuestra. Andrés sabía que Martín tenía razón intelectualmente, pero el corazón no siempre escucha a la razón. La culpa del sobreviviente era algo que su terapeuta le había explicado extensamente, pero conocer el concepto no lo hacía más fácil de manejar. Escribí el libro por él también, continuó Martín, para que su historia no se perdiera. Para que la gente supiera que había un hombre llamado Fernando Ibarra que era ingenioso, amable, que hacía chistes terribles para mantenernos de buen humor incluso cuando queríamos rendirnos, que era más que solo una víctima, era una persona completa con sueños y esperanzas. Se sentaron en un banco, observando a las familias pasar, viviendo sus vidas ordinarias y extraordinarias. Andrés pensó en todas las versiones alternativas de su historia que podrían haber sido: la versión donde nunca fue encontrado, la versión donde no sobrevivió, la versión donde nunca fue a buscar ese maldito tesoro en primer lugar. Pero esta era la versión que había vivido, con todas sus cicatrices y lecciones. Y en esta versión estaba sentado en un parque en la Ciudad de México, vivo, respirando, con un amigo que entendía de maneras que nadie más podría. Para 2033, Voces que Buscan había expandido sus operaciones a 7 estados de México. Mónica había contratado un equipo completo de coordinadores, trabajadores sociales y especialistas en tecnología. Andrés dirigía el departamento técnico, desarrollando aplicaciones y sistemas que facilitaban las búsquedas y la coordinación entre familias, voluntarios y autoridades. Una de sus innovaciones más exitosas fue una aplicación que permitía a las familias reportar desapariciones inmediatamente, con la información siendo compartida automáticamente con múltiples agencias y redes de voluntarios. La aplicación también incluía un sistema de alerta temprana que analizaba patrones para identificar posibles zonas de riesgo o conexiones entre casos. La aplicación fue adoptada oficialmente por 3 fiscalías estatales y había ayudado en la localización de 23 personas en su primer año de operación. Era el tipo de herramienta que Andrés deseaba hubiera existido cuando él desapareció, y ahora estaba ayudando a otros a ser encontrados más rápidamente. Sus padres envejecían con gracia en su rancho cerca de Ezequiel Montes. Javier había tenido que reducir su trabajo físico debido a su corazón, pero aún pasaba las mañanas cuidando un pequeño huerto. Guadalupe mantenía su tradición de la veladora perpetua, aunque ahora la dedicaba no solo a agradecer por el regreso de Andrés, sino a pedir por todas las personas desaparecidas en México. Andrés los visitaba cada 2 semanas, a veces con Beatriz, a veces solo. Esas visitas se habían vuelto sagradas para él, momentos de conexión con sus raíces y con las personas que nunca habían perdido la fe en encontrarlo. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a recoger jitomates del huerto, Javier le preguntó algo que nunca antes había verbalizado. ¿Eres feliz, hijo? Andrés consideró la pregunta cuidadosamente. La felicidad, había aprendido, no era un estado constante, sino momentos capturados entre las responsabilidades y los desafíos de la vida. Soy completo, respondió finalmente. Tengo días oscuros todavía, días donde las memorias son demasiado intensas. Pero también tengo días buenos, días donde me río genuinamente, donde siento gratitud por estar vivo. Creo que eso es más valioso que la felicidad constante. Es real. Javier asintió, colocando una mano curtida en el hombro de su hijo. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. En 2034, 15 años después de su desaparición,
Andrés tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió volver a usar un reloj inteligente. No fue una decisión tomada a la ligera. Había pasado meses en terapia trabajando específicamente en su relación con ese objeto, desmantelando el poder que había adquirido en su psique. Su terapeuta le había sugerido una técnica de exposición gradual. Primero, simplemente sostener un reloj, luego probárselo por periodos cortos, gradualmente recontextualizando el objeto. El reloj que eligió era de una marca diferente, con un diseño distinto, pero la función era esencialmente la misma. Contar pasos, monitorear el ritmo cardíaco, conectarse con su teléfono. La primera vez que se lo puso, su corazón se aceleró y sintió el inicio de un ataque de pánico. Pero respiró a través de él, recordándose que este objeto era una herramienta, no una prisión. Con el tiempo, se acostumbró a tenerlo en la muñeca nuevamente, y extrañamente, se convirtió en un símbolo de triunfo para él. La cosa que una vez representó su pesadilla, ahora era simplemente un dispositivo útil. Había reclamado otro pedazo de su vida del trauma. Beatriz comentó una noche mientras cenaban que parecía más relajado últimamente, menos hipervigilante. Andrés lo pensó y se dio cuenta de que tenía razón. Los años de terapia, el trabajo significativo con voces que buscan, las relaciones saludables que había cultivado, todo había contribuido a una sanación genuina, no solo superficial. «No sé si alguna vez estaré completamente curado», le dijo, «pero he aprendido a vivir con lo que pasó. Se ha convertido en parte de mi historia, pero no en toda mi historia». El museo de criminalística donde se exhibía el reloj original que había llevado durante su cautiverio cerró para renovaciones en 2035. Cuando reabrió 6 meses después, la exhibición sobre su caso había sido actualizada con información sobre el trabajo de Voces que Buscan y el impacto más amplio del caso en las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en México. Andrés fue invitado a la inauguración de la nueva exhibición. Ver su historia presentada de esa manera, como parte de un movimiento más grande hacia la justicia y la esperanza para familias de desaparecidos, le dio una perspectiva diferente. No era solo una víctima, era parte de algo más grande, un cambio sistémico, aunque lento, en cómo la sociedad respondía a estas tragedias. Durante el evento, conoció a un joven estudiante de criminología de 22 años, que le dijo que se había inspirado a estudiar esa carrera después de leer sobre su caso. «Quiero ser parte de la solución», explicó el estudiante. «Quiero ayudar a encontrar a personas como ustedes fueron encontrados». Esos momentos, Andrés reflexionó, hacían que todo el dolor valiera algo. No lo justificaban, nunca lo harían, pero le daban significado. Su sufrimiento había movido a otros a actuar, a cuidar, a buscar. Los años continuaron pasando. Mónica se casó en 2036 con un abogado de derechos humanos que había comenzado a trabajar con Voces que Buscan. La boda fue una celebración alegre en San Juan del Río, con Andrés caminando a su hermana por el pasillo, un honor que nunca pensó que tendría después de esos días oscuros en las cuevas. En su brindis, Andrés habló sobre la resiliencia de su hermana, sobre cómo nunca se rindió durante su búsqueda, sobre cómo transformó esa experiencia terrible en una misión de vida que había ayudado a cientos de familias. «Mi hermana», dijo con voz emocionada, «no solo me salvó la vida, me enseñó qué significa amar incondicionalmente, qué significa tener esperanza cuando todos los demás la han perdido». No hubo un ojo seco en el salón. Martín asistió a la boda también, viajando desde Ciudad de México. Había encontrado algo de paz en los últimos años. Incluso
había comenzado una relación con alguien, algo que nunca pensó que sería posible después de su experiencia. Él y Andrés pasaron gran parte de la recepción hablando sobre la vida, sobre lo lejos que habían llegado, sobre lo agradecidos que estaban de seguir aquí para ver días como este. Fernando hubiera amado esto, dijo Martín en un momento, levantando su copa hacia el cielo. Brindo por él por estar aquí en espíritu. Por Fernando, repitió Andrés, chocando su copa contra la de Martín. Para 2037, 18 años después de su desaparición, Andrés había alcanzado un equilibrio en su vida que nunca imaginó posible en aquellos primeros años después de su rescate. Trabajaba, amaba, reía, a veces lloraba, vivía plenamente con todas las complejidades que eso implicaba. El último miércoles de marzo de ese año, estaba trabajando en su oficina casera cuando recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Andrés Vega? Preguntó una voz femenina al otro lado. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carolina Méndez. Mi hermano desapareció hace 2 semanas en Guanajuato. Su reloj inteligente sigue transmitiendo datos. Vi su caso, leí sobre cómo fue encontrado. Necesito ayuda. Andrés sintió una mezcla familiar de emociones. Dolor por otra familia sufriendo, determinación de ayudar, esperanza de que pudieran encontrar a esta persona a tiempo. Carolina, dijo con voz firme, le voy a pasar con mi hermana Mónica. Ella dirige Voces que Buscan. Vamos a hacer todo lo posible por encontrar a su hermano. No está sola en esto. Mientras transfería la llamada, Andrés miró por la ventana hacia el jardín donde Beatriz trabajaba con sus plantas. El sol de la tarde doraba todo con luz cálida. Pájaros cantaban. La vida continuaba en toda su belleza ordinaria y extraordinaria. Su historia había terminado de cierta manera cuando fue rescatado, pero en otra manera más profunda, continuaba cada día que elegía levantarse, trabajar, amar, ayudar a otros. El trauma nunca lo abandonaría completamente, pero ya no lo definía. Era un sobreviviente, sí, pero más que eso, era una persona completa viviendo una vida con propósito. Y eso, finalmente, era suficiente.